Voy a sacar el cuadernito donde tenía preparada la clase. Creo que lo tengo acá en la mochila. Y bien. Vamos a ver, voy a abrir el Visual Code. Dudas no pusieron ninguna en el chat todavía, creo. Bien. Ya había hecho en este ejemplo. Bien. Ya. Transmitir. Ah, una cosa. Tú no. O sea, para cebarse, no. El límite del cielo. O hasta donde lee la cabeza. Hasta donde lee el tiempo y las ganas. Pero. Claro. No, igual. Claro, porque la primera fecha era el 29 y la pasaron, creo. O le iban a prolongar el tiempo de entrega. Hoy dieron 2 días más. Bien, perfecto, perfecto. Yo en la clase del sábado, después en retrospectiva, a ver, hice lo que pude, soy sincero, o sea, no debe haber sido la mejor clase que alguien haya tenido, pero la preparé como la pude preparar. Y capaz fui muy a las chapas con las cosas, y siento que es algo que cuando yo estuve de alumno no me gustó que los docentes hagan, que es como dar los temas, presentarlos, avanzar al siguiente tema, dar los temas y presentarlos, y dar el siguiente tema. ¿Qué pasa? Yo no puedo saber si están o no entendiendo, si no hay feedback. Entonces, si algo no quedó claro de los temas que vimos la clase pasada, porfa, díganme y le dedicamos el tiempo que haga falta a cada tema hasta entenderlo. No hay problema con eso. También yo no soy un maestro en React, nada que tenga que ver con front, entonces hay muchas cosas que por ahí si surgen dudas vamos a tener que intentar buscarle la solución en el momento. Eso también seguramente pase. Así. Yo había preparado este ejemplo para la clase del sábado, que era un ejemplo bastante tonto. Voy a ver si lo compilo. Voy a cerrar Telegram, que siempre me olvido de cerrarlo. Me empiezan a saltar las notificaciones. Documentos, mi aplicación, ese, la que ya podemos hacer en npmster. Bien, esto no se compara para nada con el laburo que se mandó Gabriel, claramente, no tiene CSS, pero lo que hace la paginita esta es meterte un piedra, papel o tijera sorpresa, y cuando vos elegís algo, lo programé mal. O capaz que lo puse en plural, voy a poner piedra. Bueno, lo rompí cuando agregué el botón. En algún momento debo haber puesto a testear. Lo que debería hacer, si funciona así bien, es que básicamente la computadora o la persona que te está diciendo arriba de las manos elige siempre la opción que te gana a vos. Es una tontería, pero sirve para explicar cómo usar useState. UseState es una forma que nos permite a nosotros escapar, si se quiere, los valores de un elemento HTML. Lo estoy pensando mientras lo digo.
¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Ustedes tienen una etiqueta input, ¿no? Y en algún momento ustedes ingresan un valor a input. Y después, ustedes no van a querer seguramente usar el valor que está en el input en el mismo input, ni en una etiqueta que esté dentro del input. Van a querer seguramente usarlo fuera de... Claro, esto lo había roto. Encima no tengo control Z. Me perdí. Ustedes van a querer agarrar el valor que se ingresa el input y usarlo en otra parte del HTML, ¿no? Entonces, para eso, antes nosotros, ¿qué hacíamos? Usamos casi siempre variables globales, ¿no? Entonces agarramos, teníamos una variable global y le asignamos el valor que ingresa el usuario a esa variable global, o capaz una no global, pero una que esté como por encima de mi función, eh, y después consultamos en otra función el valor de esa variable. Como que eso es lo que hacíamos. Eso ya expliqué que no es ideal para tener un código legible. Entonces, lo que React implementó una alternativa a eso, que tampoco es por ahí la más legible, pero es una alternativa mejor que usar variables globales. Y es el useState. El useState lo que nos permite es, en un momento anterior dentro de mi función, ¿no? Dentro de mi componente, anterior me refiero a antes del HTML, como que en código un poco más arriba, donde nosotros tenemos la etiqueta HTML, definir una variable con la que nosotros vamos a poder sacar valores del HTML. Básicamente sirve para eso. Sí, lo que pasa es que el último sábado los modificamos, creo que sobre la marcha, al archivo y lo cerré al Visual Studio Code cuando terminó la clase y bueno, quedó modificado. Igual ahí vamos a ver qué es cómo hacer que funcione. Bien. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Bien, ¿para qué nos sirve useState? ¿Cómo hace useState para que nosotros podamos hacer eso? Para que nosotros podamos meter y sacar variables. Lo que hace es definirnos dos cosas, o darnos dos cosas. Por un lado, la variable, y por otro lado, una función. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La sintaxis, la forma de escribirlo es esta que está acá arriba. Escribimos const, no sé, o sea, podría ser let, seguramente acá no habría problema. Const, el nombre de la variable que nosotros querramos usar, o sea, agregamos dos llaves, dos corchetes, perdón, como si fuese una lista, y ponemos el nombre de la variable como primer elemento de la lista, variable, coma, y después ponemos el nombre de una función, que siempre va a ser, o sea, esto no es necesario que sea así, o sea, no es necesario que se llame de esta forma, si le ponen pichicho, va a funcionar, acá no está el useState, ¿no? Lo reconoce como una función, mira, ¿no? Tipo, el saco el pichicho y Visual Studio Code me lo tomo como una variable, lo pongo, y lo tomo como una función. O sea, no es necesario que el nombre sea set, pero es una buena práctica ponerle set y el nombre de la variable. En este caso se le llama variable. Variable. Esta sintaxis es media rara y mientras ustedes sepan que funciona de esta forma, no hace falta mucho andar en los detalles, pero lo que está pasando es que useState lo que me devuelve, vamos a borrarle el argumento porque por ahora no nos interesa, es devolvernos una lista. Es decir, lo que está devolviendo el useState, use.
AT es una función que retorna una lista. Tiene dos elementos. Es decir, no una lista que pueda tener infinitos elementos, una lista que retorna dos elementos. Entonces, esta sintaxis de JavaScript, de vuelta, no quiero enrollarme mucho en eso, pero para que no sea simplemente mágico y tengamos que asumir que las cosas funcionan así, lo que hace es que vos cuando definís let y empezás con llaves antes de la asignación, lo que estás diciendo es que acá vas a tener una variable que va a tener un valor de una lista, es decir, yo acá tengo una lista, ¿no? 1, 2, 3. Tengo una lista que tiene 3 elementos y son 3 números. Además, ¿cómo cambio? Vamos a poner alguna string. String 2. Lo que hago yo con esta sintaxis es decir que A va a tener el valor 1 numérico. Entonces yo voy a tener definido una variable A que tiene el valor del primer elemento de la lista. Después tener una variable B que tiene asignado el valor del segundo elemento de la lista. Tengo una variable C que tiene asignado el tercer valor de la lista. Básicamente yo podría hacer let suma igual a A más C y esto me devuelve 4. ¿No? Para terminar de hacerlo del todo claro. Igual 4. Bien, entonces, useState, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve una lista que tiene una variable, que es esta variable, y este set variable, esta función, que lo que hace es modificar el valor de esta variable. Entonces, como que esta variable especial que nos devuelve está como vinculada con esta función, y cuando nosotros querramos asignarle algo a esta variable, no le vamos a hacer variable igual a 3, porque además es una constante, o sea que esto no nos va a dejar de hacerlo, pero sí le podemos cambiar, por más que sea una constante, entre comillas, porque no va a ser constante, porque constante significa que su valor no cambia, pero no importa. Sí, o sea, sí va a cambiar para nosotros, no va a cambiar realmente, no importa. Lo que nosotros no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder asignarle un valor, pero sí vamos a poder hacer set variable 3, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que ahora variable tenga el valor 3. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, nosotros para hacer una asignación a esta variable que nos da el useState, vamos a tener que usar set variable y el valor que nosotros querramos ponerle, ¿no? También podemos poner una string. Bien, esa es la forma que nosotros vamos a tener de modificar las variables que nos proporciona el useState. Y set variable puede tener una condición. Ponele que set variable diga que variable vale 5 si el usuario hace tal cosa. Puedes hacer if tal cosa. Vos tenés que hacer el if por fuera. Y set variable simplemente asigna un valor a la variable. Claro. O sea, sería más o menos que variable la usás para compararla, para mostrarla, para lo que sea, y solamente cuando la querés volver a definir y usás set variable. Exactamente. Exactamente, sí. O sea, no cuando le querés volver a definir, sino cuando le querés cambiar el valor, pero sí, o sea, entiendo claro. que entendiste bien. Claro. ¿Y para qué? ¿Por qué no cambiar directamente la variable? No se puede. Ya sé, pero ¿para qué hacerse tanto quilombo? O sea, ¿por qué useState se hace tanto quilombo si yo puedo poner un if y asignarle un valor directamente yo a la variable con la condición que yo quiera? Voy a decir por qué no usar variables globales, básicamente. No sé. Por lo que había visto, así muy arriba en una explicación de tutorial, que dice que la idea de React es
verificar si algo cambió, por así decirlo, en el original. Entonces, solamente si cambia en el original, ahí hace ese cambio. Por eso es como que es una renderización mucho más limpia y rápida. Y entonces la única manera que tiene React de saber, en vez de fijarse uno por uno y compararlos, es con esta función de set elección o set variable, por así decirlo. Entonces, a través de ese set, le estás indicando a React que vos cambiaste un elemento. El resto no lo va a revisar. Inclusive si vos haces set variable y le pones el mismo que ya tenías, creo que no sé si salta un error o creo que no hace nada directamente. Algo así había entendido. Bien. Me convenciste. Compro. Y si ponele, y si yo, claro, si yo trato de definir de nuevo set variable en otro lado, ¿me deja? ¿O queda como set variable reservado para cambiar variable? Y yo calculo, mira, no lo intenté hacer, pero ahora lo que estás proponiendo es hacer como un function set No, variable. ponele que hago otra const Otra que, const. que en vez de ser variable sea variable 2, pero que variable 2 también se vea modificada con la función set variable. Ponele, no sé en qué contexto podría querer tener dos variables modificadas No, no creo, o sea, que vayan en paralelo y son iguales. deberías replantear, lo podemos probar, lo que pasa es que me gustaría tener el ejemplo funcional para que veamos cómo se rompe, y no se rompe por algo que programé yo, sino que se rompe específicamente por eso. Probablemente lo pise al valor y ya está, o capaz no te deja porque es un constante, entonces ya no le podés hacer otra asignación, depende. Eh, lo que sí, Puedes probar con el código de Gaby, si no. sí. Sí, sí, lo que quieras, decímelo, vamos viendo, no hay drama. No, decía para romperlo. Claro, sí, obvio, para hacer algo que se rompa y vemos qué es lo que está funcionando mal, no hay ningún problema. Hay una Igual cosa que supongo es que yo los que componentes no deberían ser muy grandes, ¿no? Y estos use state van por componente. Entonces, realmente es una situación que yo creo que es poco real pensar que en algún momento vas a necesitar usar un use state que tenga el mismo nombre. Digo, tomando la preocupación y tomando como que podría pasar. Bueno, ¿qué tan posible es que pase? Yo creo que no mucho, No, porque la idea de tener componentes es que no tengas como un solo componente que tenga todo, sino que vayas como eso. Entonces, si vos tenés acá bienvenida y después tenés otro componente adentro, bueno, ese otro componente adentro va a poder volver a usar set variable, por ejemplo, y no va a haber problema. Y dentro de un mismo componente, o sea, dentro de una misma función, no, no debería ser lo suficientemente grande como para que te pase eso el código. Y no sé qué es lo que va a suceder exactamente cuando, si lo llegas a forzar, pero bueno, eso se puede probar. No sé si hay otra duda. Eh, no sé qué es eso que pasa. ¿Está ahí, Gaby? justo dice que se fue, no sé qué le habrá pasado. Bueno. Bueno, vamos a borrar esto entonces. Y vamos a ver qué es lo que tenía acá. No me gusta. perdón, no sé qué toqué, ya sé, mi amor, ahí va. Yo no sé qué toqué que lo desconecté sin querer, justo me salí de la sala, me estabas preguntando algo. Sí, ¿qué es esto por el código que pasaste? Porque estaban viendo lo de set, player score, por ejemplo, ahí yo tengo player score como puntaje. Entonces set player score igual player score más 1, por ejemplo. Si Claro. vos usás set para decirle a esta variable, hace esta operación con el valor. Entonces, si el resultado de la ronda es que gana el jugador, set player score sobre player score hace más 1. Y te player va score haciendo sería eso. variable. Claro. Y tu state va a ser el número final que tenga, 1, 2, 3, 4, que vos después de eso te lo llevas a otro componente donde vos pones player score. Por ejemplo, yo tengo otro componente, eso está en el app. Y si te mueves
¿Se le cortó? Ah, se muteó. Sí. Creo que ahí él debe tener algo así antes, ¿no? Use state. Ah, y todavía no explicamos el argumento que puede tomar. Y vamos a ponerle 0 acá. El argumento que puede tomar el use state. Perdón, que Liam me estaba tirando el monitor. Acá, entonces ahí te muestro esto, ¿eh? Yo uso acá set player score y después cuando me voy al componente que genera el marcador, uso en el HTML, uso player score como una parte de ese código. Entonces ahí pongo enemigo derrotado igual a player score y te va a decir el puntaje del jugador, cuántas veces va ganando el jugador. Y se va actualizando con cada vez que cambia. El state cambia, porque cambia el número, se agrega más 1, entonces cambia, cuando renderiza esto, cambia de acuerdo al state ese. Y vos tenés un state inicial, que es 0 en este caso, entonces empieza con 0, la primera vez que renderiza la página lo hace con 0, y cada vez que ese state cambia, renderiza de nuevo la página, la parte del componente que necesite, y cambia ese valor y te pone el número que corresponde. Exactamente. Bien. Buenísimo, gracias Gabriel por la acotación. Ahí aclaro un poco entonces qué es esto del argumento que puede tomar el useState. El useState básicamente es la inicialización de la variable. Es decir, el lugar, o sea, el valor con el que arranca esta variable que nosotros ponemos acá. Si la dejamos vacío probablemente sea un signed. Entonces, hacer acá 0 es lo mismo que hacer set elección 0 y acá no poner nada. Como estas dos cosas, hacer esto o esto es equivalente. Si lo hacemos justo en el renglón de abajo, ¿no? Pero bueno, está bueno ponerle un valor para que no quede un sign, un signet ahí. Neuer, Sí. te hago una consulta así rápida. ¿Tenés idea si dentro de del paréntesis podés usar más, o sea, igual más 1, esas cosas como para a mismo, por ejemplo, en tu ejemplo, a elección le sumas 1, por así decirlo, o tenés que poner set de elección, paréntesis, elección más 1, por así decirlo? Vos decís acá. Igual más 1, por así Selección. decirlo. Claro, dentro de paréntesis, igual más 1. Viste que antes poníamos elección igual más 1 y nos tomaba solo. Claro, algo Dudo así. mucho que te deje. Porque la Bueno, entonces sintaxis, usamos porque elección más 1. claro, esto no deja de ser una función. Claro, hay que ver Incluso cómo si está acá, definida dentro, claro. incluso si acá lo hicieses así, esto no te lo va a tomar como pensamos. Es como que. No, bueno, pero si yo tengo que poner elección, pongo elección más 1. Pero nada, era para saber. Bien, perfecto. Gracias. Entonces, esto lo dejamos así. Como el 0 ahí para que quede claro. Hay que ver acá con qué estuvimos negando la vez pasada. Ah, bueno, lo que estuvimos viendo mucho la clase pasada fue que si usábamos el value, el document head element by id, elección.value, y teníamos como una variable global más arriba, no nos iba a dejar escapar el value. ¿Qué quería decir con escapar el value? Que nosotros podíamos definir una variable antes del HTML, o sea, como una variable global. Esto vendría siendo como una variable global, porque no es global de todo el archivo, pero es una variable que está arriba de la scope. Y si nosotros hacíamos eso y queríamos modificar el valor de value, lo iba a modificar, pero lo iba a modificar dentro de una etiqueta y después cuando quisiéramos usarlo en otra etiqueta, no nos iba a dejar hacer nada con ese valor. O sea, iba a estar vacío. Eso vimos que pasaba cuando queríamos usar el value la clase pasada. Entonces, para esto, es que nosotros, a ver, acá no importa si tiene mucho sentido o no lo que está escrito en el código. Yo tengo un value al que le quiero asignar document get element by id, o sea, elección,
que elección es mi input, y le quiero poner el punto value, el valor de la etiqueta input, que tiene el ID elección. Quiero que me escriban en el chat, alguien que ya no lo haya hecho como Gabriel, que ya seguramente sabe cómo hacerlo, cómo reescribir este código con el useState elección que tenemos acá arriba para asignarle a elección este value. ¿Entiendes? La pregunta por ahí le dije un poco rara. Yo quiero asignarle a elección este document.getElementById.value. ¿Cómo lo hago? Hay que usar hay que usarlo el código segundito, así lo vemos. Sí. Hay que usar el document. No entendí si se podía usar o no se podía usar. El document getElementById, sí, lo que no se puede es que si nosotros agarramos el resultado de esto, si lo asignamos a la value y no sé, acá hacemos... Si llamamos a value no nos va a dar. Sí, no nos va a dar fuera de button, fuera de la etiqueta button, este valor que le habíamos asignado a value se perdió, se fue. Claro, No eso veíamos que el console log Sí, lo sí. mostraba, pero no por afuera. No sería set election y entre paréntesis document get element by ID election.value. ¿O no? No. Sí. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, me genera la duda si tenés que poner elección igual a document.getElementById.value. Bien. No, porque set elección es una función. Y a las funciones no les asignamos cosas. Directamente, o sea, set election. O sea, lo que está dentro de paréntesis, ese es lo que le va a asignar a elección. Exactamente. Claro, el argumento de la función y Bien. el useState le va a asignar ese valor a la variable elección. Porque para eso sirve useState, ¿o no? Claro, sería redundar otra vez. No, para, ¿qué sería redundar otra vez? Que dentro de una función que asigna un valor a elección, le estás dando un parámetro de volver a asignarle a elección otra vez eso. Eso es lo que digo yo. Es como que yo creo una función que sea 1 más 1, y yo llamo a esa función y le estoy poniendo o sea, entre paréntesis, 1 más 1, o sea, es ilógico, por eso ahora me di cuenta. Sí, o sea, con ese ejemplo tan simple puede ser que sea ilógico, pero vos podés después poner, por ejemplo, voy a cortar esto. Claro, pero ahí debería poner el parámetro que yo quiero que sea. Redondeame y tales dígitos. Y acá le pasas los dígitos como parámetro. Ahí sí tiene sentido que vos, qué sé yo, llames. Claro. Digo, si haces una suma, obvio, porque es como que te queda más cómodo hacer la suma directamente, pero podés pasarle una función que te retorne un resultado y ese resultado asignarlo a set de elección. Si era eso lo que estabas diciendo. Claro. Sí. O sea, volver a decirle que me haga lo mismo que ya hacía set election. Claro. Sí, pero no, si vos estás pensando en programar una función que use el set election para asignarle cosas, no. En general, usás el set election. No, ya sé. Digo, es redundante lo que dije yo de asignarle a elección el document, cuando ya elección ya me está directamente asignando el document, pasándoselo solo como parámetro. Bien. Me enredo en la explicación, pero yo me entendí. Sí, creo que se entendió. Pero, bueno, entonces con set election, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando esta variable election y le estamos poniendo el valor que nos devuelve esta función, document.getElementById. Hay una cosa que voy a aclarar ahora. Habíamos visto hace años, han pasado eones, que esto de document.algo era algo que se llamaba método y clase y zaraza, no importa. Hay una forma de no usar el set de elección y no usar el elección, que es usando algo parecido a esto para hacer esto del useState. O sea, en vez de usar useState, usas otra cosa que se llaman clases y métodos y etcétera. Yo no lo usé nunca. Dicen que es mucho más feo que usar useState. Y useState es feo la primera vez.
después me parece que, dentro de todo, bueno, qué sé yo, ahora en vez de asignar, tengo que hacer esto. Digo, no es tan complejo y me parece que la otra forma sí era muy compleja. Lo digo como advertencia por si googlean y cómo hacer algo y les llega a salir algo que use clases, que no use useState, probablemente terminen renegando más que esta forma. Era como Sí, una versión anterior, ¿puede ser? o sea, es una versión, no está deprecada, creo. Lo que quiero decir es que se puede seguir usando, pero es una, sí, antes de que se utilizara el useState, antes de que se implementara el useState, se hacía de esa otra forma. Sí, el profe comentó algo igual, hoy, me parece. Ah, ok, genial. Sí, Gabriel. Perdón, me perdí un cachito porque, bueno, acá estoy justo con Liam, que está medio pesadito hoy. Lo que me perdí un poco de si ya lo dijeron o no, pero lo que me pareció interesante a mí, armándolo a lo de use state, es que te permite esto de pasar de un componente a otro. Y que era algo que no habíamos visto fácil en JS, que era como pasar de un archivo a otro alguna información. Vos tenés que tener todo en el mismo lugar para que esa variable que vos definías, aunque sea global, te funcionen todas las funciones y demás, todo tenés que tener en el mismo lugar. Acá, como vos tenés componentes y podés usar el state de como prop en otro componente, es súper interesante todos los usos que puedes tener. O sea, te da mucho más flexibilidad en el código. Es raro usarlo al principio, sí, pero es muy flexible. A medida que Claro. lo fui usando, me di cuenta de que te da muchísimas opciones para hacer cosas distintas. Entonces yo, Así por como, ejemplo, tengo ese valor que les mostraba ahí, el valor ¿cómo es? El player score, el ajá, puntaje del jugador, y ese valor te permite definir dentro del componente que es el marcador, pero también te permite definir dentro de la función que compara los puntajes si el juego terminó o no, y también te permite que vos, de acuerdo al puntaje que haya obtenido el jugador, le puedas poner un fondo distinto al pop-up al final. O sea, te da muchísima flexibilidad de qué sí. querés hacer con esa información. La vuelve una información que era un input, lo vuelve una información tan global que te permite usarla para todo. Por eso me pareció interesante. A ver, decime si no, si me equivoco, pero lo que estás diciendo, en el fondo, es que te permite tener la misma expresividad que tenías en las funciones de JavaScript con los argumentos de las funciones. O sea, si sumas useState y props, de repente puedes llamar a todas las funciones y pasarle todo por argumento, y entonces te puedes ir saltando de archivo a archivo usando argumentos que son los props. Claro, sí, sí, algo así. Sí, sí, ahí va. Vos vas a decir hola ahora, decís hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se pasa de un componente a otro? Hay Gabriel me había asustado con las palabras, con la elección de palabras que usó, pero después aclaró que es mediante props, porque no creo que un use state esté pensado para que vos lo uses como variable global, pero es algo parecido a lo que tengo yo, supongo, en la línea 27. Gabriel, me puedes corregir si vos lo hiciste de otra forma, pero fíjate que yo acá, al, al valor de la acción, si yo saco los console log, voy a sacar el value, voy a sacar este value, y voy a sacar... Me estoy ahogando. Perdón. Saco esta elección también. Si yo saco todo eso, no estoy usando elección en ningún lado, pero sí lo estoy usando. Estoy usando acá. Estoy usando acá y se lo estoy pasando a otro componente mediante el uso de props. Entonces se lo paso como argumento, si se quiere. Y ese es el que va a hacer algo con el valor de mi variable useState. Entonces, esa es un poco la forma que tenemos ahora, ¿no? Pero si se fijan, es como algo parecido a usar let antes, digo, antes de HTML, pasado, antes de HTML, cuando estaba Agustín Curto. ¿Qué hacíamos? Definíamos let, una variable,
teníamos una función que tenía tales parámetros y le poníamos la variable cuando llamábamos la función como parámetro. Ahora hacemos con con el useState y el props, con la suma de esas dos funcionalidades, hacemos una cosa parecida. Entonces, si ahora nos vamos a jugada, ¿qué vemos? Que jugada tiene retruco, o sea, que el componente, este es otro componente, este componente también, yo tengo todo dentro del index HTML, dentro del index, pero yo podría dividir esto, ¿no? En tres componentes. Podría tener acá un app, que un app lo que haga sea llamar a bienvenida y que bienvenida llame a otro componente que sea retruco y tener eso en tres archivos separados, en 4 archivos separados. Por un lado el index, por otro lado el app, por otro lado el bienvenida y el retruco. Bien, entonces, tengo esto acá, que agarra letPC, que es una variable, la define vacío, y después agarra esta variable useState, o sea, este valor que yo le pasé a través del useState acá. Acá ya no es un useState, acá es el valor de una variable, nada más, que tiene la string, y entonces compara si salió tijera, y hace esta trampa de que ahora, si yo le pongo acá tijera, con botón, me sale piedra, ¿no? O sea, la compu siempre gana, básicamente. Piedra, Qué trampos. papel. ¿No? Y bueno, y cualquier otro caso, poner puntito suspensivo. A ver, igual, la pregunta de Marcos, al parecer está bien lo que vos le dijiste, pero yo lo entendí como cómo se pasa de un componente a otro, cómo hacer que se muestre un componente y cuando hagas algo se muestre otro. ¿Puede ser eso? No, Entonces, creo que se refería a cómo se pasa un useState de un componente a otro. O sea, creo que la frase completa era esa. Sí. Ahora, ¿cómo se pasa de un componente a otro? Vos, de vuelta, vamos a repetir lo de la clase pasada. ¿Qué son los componentes? Son funciones de JavaScript que devuelven HTML. Después nos ponemos puntilloso. Bueno, no es exactamente HTML porque tiene propiedades como meter variables en el medio, pero esencialmente es HTML. Entonces, Nehuen, sí. ¿y vos ahí en devolviendo PC o devolviendo jugada igual eso? ¿Serían los prompts? No. Sí, y jugada así. Esto es un prop. Claro, vos PC ya no, PC no es un prop. es PC una variable. es una variable dentro del código HTML. React se enamoró de las llaves, sería. Usa llaves para todo, prácticamente. Para Entonces, JS, pero también puedes mostrar una variable que vos crees dentro de la función, por así decirlo, del claro, componente, perdón. de hecho, PC es una variable creada acá. Claro, no tiene que ser directamente pasada a prompt. Claro, cuando vos no la exportás, no es necesario usar el prompt. Ahora entendí. Cuando vos... Claro, porque vos en la función anterior vos tomabas una jugada y la exportabas, por así decirlo, en retruco. Entonces la necesitas pasar por prompt. No, Acá ojo. Entiendo más o menos lo que me querés decir, está bien, pero no uses la sí. palabra exportar, porque la palabra exportar significa otra cosa. La palabra exportar Bueno, sacarla de la significa función sería. pasarla por parámetro, puede ser, lo que querés decir. Exactamente, bueno, claro. Bien. Pasarla por parámetros o poder sacarla de la función, retornarla, por así decirlo. Para retornarla, tenías que pasarla por prompts, ¿no? No, para retornarla es como devolverla hacia atrás. Y acá yo la estoy pasando hacia el punto. Ah, no, está bien, sí, está bien. Porque vos decís, bueno, en algún momento llamo retruco Y y voy a tomar un entonces lo prompt. que devuelvo con el return es esta variable. Yo podría poner, eh, yo juego y puedo ponerle acá, vos jugaste y acá devuelvo lo que me pasaron por el props. Claro, eso es lo que digo. Puedes usar tanto el prompt, digo, es para cosas que vienen de afuera, entiendo, y también puedes usar las llaves para mostrar una variable que creaste dentro de la función. Sí,
Sí, Claro, pero no podría llamar jugada si no la ingreso en el prompt. Claro, ahora entendí. exactamente. Perdón. Sí. Los No. props funcionan muy parecido a como funcionaban los argumentos de las funciones, pero tienen una sintaxis un poco diferente con esto de que tenemos llaves, con esto de que si yo acá pongo props, en realidad lo que estoy pasando es un diccionario, porque yo acá ya sé que voy a usar jugada, pero yo podría poner acá solo props, como si fuese un argumento, y acá debería poner props punto jugada. Punto jugada, claro. ¿Okay? ¿Y esto qué me deja? Esto me deja que esto de acá me pueda pasar más elementos que solo jugada. En realidad todavía sigue pudiendo, pero todo lo demás que me pase, cuando yo tengo esta forma escrita de la función, yo no lo puedo usar. Acá solamente puedo usar el prop jugada. Si yo tuviese escrito el otro prop, bueno, podría usar cualquiera siempre y cuando sea, que acá también puedo usar cualquiera siempre y cuando yo lo escriba acá. Otra dos, y así. Claro, cuando tenés muchos, por ahí te conviene pasar props y adentro los vas definiendo. Sí. De vuelta, si en algún momento usan esto de manera más profesional, hay unas herramientas que te permiten ser más estricto, como decirle, che, te voy a obligar a que me pases este prop, y entonces como que JavaScript no te deja llamar a un componente si no le pasas ese prop, te deja ponerle props opcionales, pero para mí, o sea, lo menciono por si en algún momento ustedes se enfrentan el día del mañana y tienen que hacer algo por el estilo y quieren tener una aplicación mucho más prolija, que sepan que esas herramientas existen, pero exceden ampliamente lo que queremos hacer ahora nosotros acá. ¿Podemos repasar lo de props el jueves? Sí, no hay problema. De vuelta, si hace falta repasar algo que dimos en la primera parte del curso, se repasa sin problema. No, los No, props. O sea, lo que pasa es que cuando los props los explicaste el sábado, y en ese momento no entendía nada y no entendí lo que explicaste. Y ahora, por ejemplo, user state ya lo entendí. Y props, entiendo la idea, lo que acabas de explicar, pero ¿cómo sería armar el props para después usarlo? Un ejemplito, aunque sea algo sencillito. bien. Sí, lo que me refería es que o sea, la respuesta es sí y es sí siempre. Siempre que necesitemos repasar algo, lo repasamos. Mm, Viste que la sintaxis esta es distinta a llamar a una función. Tipo, yo definía que una función retruco, pero yo no suelo llamarla de esta forma. Retruco, paréntesis, y pasarle un argumento acá. ¿No? ¿Estamos como de acuerdo en eso? Sí lo Sí, vamos a no, repasar. es pasarle el resultado de dónde viene la elección. Bueno, el valor de la elección, pasárselo a la función retruco. Como un pase Claro, de manos de. Como si fuera una carrera con postas. Bueno, yo ya terminé. Obtuve la acción. Te lo paso a vos, retruco. ¿O no? sí. Claro, por eso, pero esto lo hacíamos antes por ahí de esta forma, ¿no? O sea, como el pasaje de argumento también tiene esa lógica de pasaje de postas entre funciones. Va, no sé, yo también lo veo así como que. Está bien, porque una cosa yo estuve probando, o sea, estuve haciendo un tutorial y también te hacía hacer props. Y me pasó esto, no sé si a lo mejor, porque este tipo lo hacía en vez de con JavaScript, lo hacía con TypeScript. Claro. Y el tipo lo hacía en TypeScript, yo lo hacía con JavaScript. Y cuando él escribía props con mayúscula y llamaba hacía un import de props de React como si fuera una funcionalidad. Yo en JSX no lo podía llamar y él en TypeScript sí lo podía llamar. Y ahí Claro, me debe, trabé. debe ser props con características especiales. No sé, no usé nunca TypeScript igual. Pero bueno, digo esto. Antes de los componentes JavaScript, nosotros teníamos funciones y a nuestras funciones le pasamos argumentos de esta forma. Abríamos paréntesis y le poníamos la cantidad de argumentos con comas que nosotros quisiéramos, ¿no?
Ahora que tenemos esta forma de escribirla con el piquito y el piquito que cierra, ya no tenemos un paréntesis para ponerle acá al lado los argumentos, ¿no? Entonces, lo que hicieron React fue agarrar y fíjate que esto es muy parecido a los atributos, ¿no? Fíjate que acá la sintaxis es muy parecida a la de button. Yo tengo onClick y le paso algo y podría tener acá class name igual a algo. Sí. Y esto, la forma de escribirlo es muy parecida a la forma de escribir jugada. Yo podría tener acá lo mismo. Class name igual a tal cosa. Y esto es un atributo de button. Y esto es un props. Entonces, como que props lo que hace es un poco fusionar los argumentos y hacerlos posible con una sintaxis parecida a la que usamos en HTML con los atributos. Hay que masticarlo y hay que usar la sintaxis y ponerse a hacer Por eso, ejemplitos. si pero- podemos hacer un ejemplito el jueves. Yo digo, porque ahora ya son las 9:30 para nada. Sería como que las funciones ahora las podemos llamar como una etiqueta y a los parámetros lo podemos asignar como atributos. École, sí, por ahí va. Por ahí va la cosa. Sí, buenísimo. Igual ya con esto puedo empezar porque no podía hacer nada porque no lo entiendo, no me ¡Vamos! gusta copiar y pegar. Entonces me había quedado ya con esto, ya puedo arrancar aunque sea. Esto ya es Sí. un montón para mí. Ahora entendí, aunque sea. Antes lo veía y, o sea, entendía qué hacían, pero no, o sea, no me lo imaginaba en mi juego. No sabía cómo arrancar, qué pasar, por dónde, esas cosas. Pero bueno, ahora ya puedo. Sí, es que el sábado yo siento que fui a las chapas. O sea, realmente resumí en 4 horas lo que yo había estado toda la noche masticando. Sí, igual yo me vi un montón de tutoriales, pero nada, viste, quedás como ahí que no puedes preguntar algo que tipo decir, che, y esto no lo entendí, me lo podés volver a explicar y o sea, vas a ver la misma parte. Pero nada, teniendo una persona es distinto. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir viendo esto a lo largo de las clases. Todavía nos faltan ver 2 cosas más que por ahí les son útiles, que son el use context y el use effect. Yo no quería darlos, o sea, no los tengo preparados como clase todavía, porque me pareció Perdón, no entendí. Use context y qué más. use effect. Son como la trinidad de use, como que son esos 3 lo que se usan. No sé si creo que sin usar ninguno de esos 2 deberían poder hacer todo el práctico. ¿Está pedido en el práctico que lo usemos o No, solamente creo que prompt no. y Creo state? que no está, creo que no está pedido. Igual Use Effect a mí me lo sugirió un amiguito. Claro, lo que pasa es que está bueno saberlos, pero es cargar más. Entonces yo decidí, es mucho lo que tenemos que dar, de hecho fue un montón lo que dimos el sábado en cantidad de contenido. Entonces yo les digo que existen, lo vamos a intentar ver, pero mucho más adelante. Digo, vamos a seguir en las clases. Bueno, si pongo todas las funciones en app y es funcional, ¿está bien o deben estar en componentes distintos? Deben estar en componentes distintos. Si vos tenés tu app.jsx, la idea es que ahí esté solamente app y alguna función auxiliar que use app. ¿Qué quiere decir? Vos ahora me estás hablando de todas las funciones, ¿no? No estás usando la palabra componentes. Entonces, si vos en app tenés una función que se llama no sé, estilo CSS y tenés dentro de ese estilo CSS esa función que se llama así, tenés un if, que si pasa alguna cosa te pone, por ejemplo, la pantalla clara o la pantalla oscura, ¿no? Imaginemos ese caso. Está bien que esa función esté en app.js, porque es una función que usa el componente app para funcionar. Ahora, no deberías tener más de un componente por archivo. Si ahora lo tenés así, no hay problema. Pero la clase que viene podemos ver también cómo, con lo que vos tenés, modularizarlo para que te quede
un componente por cada archivo, que es la forma en la que tendrías que trabajar con los componentes. Como buena práctica. Sí. Igual, si ya lograste que te funcione todo en la misma app, dividirlo en partecitas debería ser el menor de tus problemas. Sí, por eso, no le tengas miedo a eso. O sea, no pasa nada. De hecho, me parece que está bien si vos me preguntas si yo arranco a hacerlo todo en el mismo archivo. Yo digo sí, porque uno primero tiene que lograr una funcionalidad y después ponerse exquisito con que esté todo ordenadito y qué sé yo. Genial. Bueno, palabra clave export y palabra clave import from tu archivo. Vamos a poner acá. Tu componente con esta sintaxis. Y acá punto barra tu archivo. Ahí, Nehuen, sí o sí tiene que ir el nombre del componente el cual vos estás importando. Entre paréntesis, entre llaves acá. Sí. Sí, ahí tiene que ir el nombre de tu componente. Si estuvieses importando una función, el nombre de tu función. Bueno. Me quedo la duda de import React. ¿En qué lugares se usa? Bueno, vamos a darle eso rápido. Fíjate que acá yo estoy, para usar, esto no lo dije, me lo había olvidado la clase pasada y me lo había enseñado. Para usar useState, uno tiene que poner import React, coma, y pone estas llaves, y pone useState from React. Esto es un import ya. Y acá, en el index, yo tengo un app, que es otro componente que está en el archivo, punto barra, y app con nombre mayúscula. Entonces, yo tengo import, y acá está mal. Este ejemplo lo tenía mal a propósito para ir fabricándolo sobre la marcha. Entonces, esta es la forma correcta que yo tengo de importar otro componente que yo ya fabriqué. Tengo import, llaves, app, o sea, el nombre del componente, from, punto barra, app, punto .jsx, porque mi componente se llama punto .jsx. También puede ser punto .js si no le pusieron X. Me voy a app y lo único que cambia es que defino mi función como lo tenía hecho antes, con el return, qué sé yo, y antes de la palabra function le pongo la palabra export. Y ya con eso, si yo no le puse eso, esto no me deja hacerlo. Ahora le agrego esa palabrita al archivo acá y ya está, ya me deja hacerlo. Perdón que fui muy rápido, pero bueno, espero que haya salido. Este archivo así, ay, no sé si estará corregido esta parte, porque lo subí el otro día cuando terminé la clase y me parece que lo había dejado como con el ejemplo mal. Pero de última, esto está subido en los videos. Si ustedes bajan, van a tener un link a un comprimido que tiene la carpetita esta con todos los ejemplos y tiene los diferentes index, que los diferentes index fue como las diferentes cosas que fuimos viendo en la clase del sábado para no tener todo en una sola cosa, como para no tener import y a la vez tener useState y a la vez tener props todo en el mismo archivo. Y nada, ahora sí cerramos.